de la situación que se vivía en nuestro barrio, que era una situación caótica, infrahumana. La gente que vivía en la calle Paloma, en la otra punta del barrio, con todo el barrio lleno de barro y de fango. No queremos vivir como las ratas. Aquí, donde hoy se levanta un barrio plenamente consolidado, hubo un tiempo en el que todo estaba por hacer y donde la vida cotidiana estaba marcada por la falta de servicios básicos y el abandono. Estamos en esta zona que entre el 50 y 60 pues se llamaba Plaza de los Jarros, que posteriormente se le puso el nombre de Plaza de las Cadenas. Pero aquí en esta plaza, concretamente, Plaza de las Cadenas, pues se han hecho, digamos, una zona de concentración reivindicativa, social y de necesidades para el barrio. En 1968, un pequeño grupo de jóvenes decidió que aquella realidad no podía seguir igual. Fue el primer gesto colectivo de un barrio que empezaba a reconocerse a sí mismo. En el 68, concretamente a finales de julio, a 1 de agosto, un grupo de jóvenes, en total 6, decidieron de hacer algo para llamar la atención de la situación que se vivía en nuestro barrio, que era una situación caótica, infrahumana. Se reúnen concretamente en los eucaliptos del Cortijo de Villanueva y deciden estos jóvenes de hacer una concentración, manifestación. Y al mismo tiempo dice, bueno, pues hacemos dos pancartas. Hicieron una pancarta concreta que se decía agua sí y si no, y otra pancarta que decía no queremos vivir como las ratas. Eso era un fiel reflejo de cómo se vivía en aquellos entonces aquí. Aquella primera reacción no quedó en un hecho aislado, sino que encendió una conciencia que ya no se iba a apagar. Y entonces salió la manifestación y recorrió la calle Espejo, después la calle Almena, Almirante Argandoña, que en aquello entonces era la calle principal, y Asensio Toledo, y después ya bajaron por la calle Guadalajara. Cientos de vecinos se fueron sumando al paso de esa manifestación. Se consiguió de hacer una junta colaboradora representativa del barrio en todos los sentidos, el que estaba representado con un único objetivo. Y el objetivo central de la junta colaboradora fue de cómo trabajar y organizarse para seguir reivindicando los múltiples problemas que teníamos aquí en Bellavista. Esa junta colaboradora le da el visto bueno el concejal de barriadas exteriores del Ayuntamiento de Sevilla, José María Ferrer. Le da la lista, la composición de la lista, que son 19, entre ellos pues estaba Balosa, estaba Jorge Palacio, estaba Emilio de los Muebles, estaba Dos Mar Médicos, estaba Manolo Gonzalo, estaba Becerra, en fin, que había una composición muy amplia. Y la aprobaron, con la aprobación por parte del concejal de barriadas exteriores, Bravo Ferrer, pues efectivamente fue un paraguas, digamos, de legalidad para que se pudieran moverse y hablar y reivindicar sin el temor que fuesen represaliados en aquellos momentos. Cuando llega la democracia en el 1978, efectivamente esta junta colaboradora se transforma automáticamente, porque ya estamos en la legalidad, en Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista, que dicho sea de paso, la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista fue la primera que se legalizó en Andalucía y la segunda a nivel nacional. Una de las reivindicaciones que la Asociación de Vecinos encuentra en su primera instancia era que las personas mayores no tenían un sitio donde estar, o sea que tradicionalmente se iban a la parada del autobús del Amarillo y allí hacían unas pequeñas hogueras y tal y cual. Entonces pensamos que era necesario tener un sitio donde esas personas pudieran estar. El único espacio que había era un terreno de la iglesia, que era el único sitio donde se podía construir. Se pide el terreno y el terreno lo cede
el Palacio Arzobispal por 90 años. Entonces se construye el hogar del pensionista. Hay que partir de la base de que no hay ni un céntimo para construirlo, con lo cual entonces tenemos que pedir la colaboración total de la barriada. Y efectivamente, la barriada es quien hace el hogar del pensionista. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, se está construyendo en un sitio donde no se podía construir, llegar un municipal, multar y el mismo municipal poner el dinero encima de la mesa del importe de la multa, pero en fin, se puede hacer el hogar del pensionista. Yo voy a hablar del transporte urbano en Bellavista, de los amarillos en Bellavista, que al principio eran los que pasaban solamente de Dos Hermanas a Sevilla. Los amarillos en aquella época eran los peores que habían, y paraban en la calle Asensio Toledo, al principio de la calle Asensio Toledo. No te quiero decir nada, la gente que vivían en la calle Paloma, en la otra punta del barrio, con todo el barrio lleno de barro y de fango, andar todo eso en invierno hasta la otra punta del barrio. Pasaba lo mismo con los taxis. Los taxis, teníamos que pagar la tarifa especial desde Heliópolis aquí. O sea que nos cobraban como si nosotros fuéramos un pueblo y nosotros éramos un barrio. Cuando toma posesión la Junta Colaboradora Municipal de Bellavista, el primer problema que se encuentra fue el problema de las contribuciones especiales. El Ayuntamiento de Sevilla quería cobrar una cantidad para arreglar las calles con un recargo del 50% y le daban 6 meses para que pagaran. Lo cierto es que después de múltiples reuniones y movilizaciones y también negociaciones, al final se quedó que el precio inicial de salida sería el 50% de lo que planteaba económicamente el ayuntamiento, pero además sin ningún porcentaje de recargo, y en vez de 6 meses lo que dejaron que pagara en 2 años. Es más, la Junta Colaboradora consiguió de hacer un listado de vecinos que sus condiciones económicas le era imposible pagar nada, y efectivamente a ese grupo de personas el ayuntamiento no le cobró absolutamente nada. Este hecho ha sido uno de los hechos más importantes que hizo la Junta Colaboradora a su principio, y se beneficiaron miles de vecinos. Otra de las reivindicaciones era que Bellavista estaba perfectamente escolarizada. Desde los 6 años no había ningún tipo de problema, porque teníamos colegios para abastecer todos los niños del barrio, y además teníamos el Instituto de Bellavista, es decir, que un niño podía estar desde los 6 años hasta los 14 o 18 años que se fuera a la universidad. Pero faltaba lo que era una guardería infantil, un sitio donde los menores pudieran estar. Había un espacio en aquella zona que tenían la intención de tirarlo, echarlo abajo. Solicitamos desde aquí que nos dieran el espacio, que no lo tiraran. La Junta de Andalucía llama por teléfono al ayuntamiento diciendo que no lo tiren, no lo ceden, pero no lo ceden en precario, es decir, no hay ni un céntimo para poderlo reparar. La Asociación de Vecinos se encarga de solicitar que no tiren ese terreno y que no lo cedan. Efectivamente lo conseguimos, que no lo cedan, pero en precario, es decir, sin darnos ni un céntimo. O sea, ahí lo tenéis, haced lo que queráis. Entonces nosotros hemos tratado de conseguimos dinero suficiente para poderlo cerrar, ponerle un techo y hacer lo que es una escuela infantil que todavía a día de hoy sigue funcionando, y sigue funcionando a plena satisfacción. Bueno, en el 1994, pues efectivamente hay un grupo de vecinos, total 19, que plantea en un documento y hay una rueda de prensa en el Hotel Doña Carmela, y después pues hay una asamblea abierta en lo que es la Peña de la Fragua, en la calle Cardereo, ¿no? Y el planteamiento era pedir la segregación, porque prácticamente, a pesar de la Expo del 92, que hubo una gran inversión en Sevilla, Bellavista pues tenía los mismos problemas que hace 20 años. Se produce automáticamente una reunión
de los representantes de los partidos en el Ayuntamiento de Sevilla y reconocen estos partidos políticos y las personas que estuvieron allí representadas que había habido una injusticia con relación a la actitud del Ayuntamiento para resolver los problemas pendientes que venía arrastrando Bellavista desde hace décadas. Y fue a partir de cuando se plantea el tema de la segregación, es cuando se pegó un salto cuantitativo y cualitativo que prácticamente nos pusimos a la altura más o menos de estos barrios de Sevilla. Otro de los problemas que nos encontrábamos era que teníamos la carretera, lo que hoy se llama Avenida Bellavista, antes era la carretera Nacional 4. Ahí había un déficit de accidentes hasta el punto de que llegó a haber hasta 104 muertos en un semáforo concreto. Por ahí pasaban mercancías peligrosas a todas horas, teniendo en cuenta además que el barrio estaba dividido por esa carretera en dos partes, donde necesariamente todo el mundo tenía que ir de un sitio a otro, todo el mundo, porque los colegios estaban en una zona y el mercado y el comercio estaban en otra zona. Después también de mucho pelear se consigue que se pueda hacer el desvío que hoy existe, que es la carretera Nacional 4, y entonces ahí se pasó a llamar Avenida Bellavista y se construye el bulevar. Después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, se tarda unos años, pero se consigue tener el bulevar. El nivel asociativo de esta barriada ha sido muy grande. Siempre como núcleo principal la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista, en colaboración con todos los centros, tanto cívicos, culturales, como por ejemplo deportivos, todo. Un barrio muy asociativo. Yo pienso que el barrio de Bellavista era un barrio de los más asociativos que había en Sevilla y quizá posiblemente en España. Bueno, se luchó también por el paso a nivel, se luchó por el hogar del pensionista, se luchó por el mercado de abasto, se luchó por tantas cosas que se consiguió a través de los años, a través de la Asociación de Vecinos en colaboración de todas las entidades de Bellavista. Cuando hay una serie de reivindicaciones y se van consiguiendo, parece ser que es llegar, pedir y solucionar. No. Hay cosas que, como por ejemplo, el polideportivo ha tardado 30 años, 30 años desde que se pidió hasta que se pudo construir. Tenemos solicitado también hace tiempo un nuevo centro de salud. Hace falta un lugar, un sitio para las personas mayores, un centro para las personas de la tercera edad, que no lo hay. En fin, en eso se está trabajando. Y el mantenimiento del barrio, porque el barrio también hay que mantenerlo y hay que estar peleando encima de los poderes públicos para que el barrio se mantenga. Afortunadamente, las necesidades que actualmente tiene la Asociación de Vecinos no son las necesidades que había hace 40 o 50 años, cuando no había absolutamente nada, ¿no? Bellavista también necesita tener viviendas públicas. Bellavista necesita un pulmón verde, que no es una cosa nueva, necesita una zona verde, que no es nueva, y hacer compatible lo que es vivienda con zonas verdes. Y Bellavista necesita también, esperemos que así sea, de que el metro sea una realidad más pronto que tarde, un metro que sea soterrado y que llegue hasta, como estaba previsto en el 17, hasta el hospital de Valme. El futuro que yo le veo a la Asociación de Vecinos, para mí quisiera verlo muy claro, pero lo veo muy difícil. Yo empecé la Asociación de Vecinos con 28 años. A mí me encantaría que hubiera gente como esos 28, 30 años que sea capaz de luchar por el beneficio de un futuro para sus hijos, como yo lo tengo, como están mis hijos hoy disfrutando de todas esas cosas que luchó tu padre. Entonces, eso quiero que la gente joven se mentalice. Y a mí lo que me gustaría hacer un llamamiento para que las personas que actualmente estamos colaborando, trabajando en la Asociación de Vecinos, somos personas que tenemos una fecha de caducidad y que no tenemos personas que nos sustituyan. Por eso de aquí a 15 años, si no hay un empujón, lo veo mal. No menos cierto de que hoy en día, de forma altruista, haya un cambio generacional, es altamente difícil, de que haya personas que den el paso para estar frente. La Asociación de Vecinos ha tenido un déficit histórico, y es que no hemos tenido ninguna mujer presidenta, ninguna, y es un déficit que lo venimos arrastrando. Las asociaciones de vecinos han sido muy importantes,
Eso ha sido un germen. Yo es que eso lo he sentido tan adentro. He tenido tan buenas experiencias, pero muy buenas, con todo. Yo he estado con 5 presidentes de la Asociación de Vecinos. De todo he aprendido algo y ellos también han aprendido algo de mí. Eso lo tendré siempre en mi vida. Yo eso siempre es un orgullo que lo llevo por bandera. Yo creo que es también porque nuestros hijos, nuestros nietos, lo tienen todo prácticamente hecho. No han tenido que pisar barro, no han tenido que... En fin, entonces, no sé, había que crear una necesidad con el fin de tener un empuje. Porque Bellavista no es solo una suma de reivindicaciones, ni una línea de tiempo de logros. Es un proceso continuo, construido a lo largo de décadas, donde cada avance ha sido el resultado de una lucha sostenida en el tiempo. Un barrio que empezó reclamando lo básico y que terminó transformando su propia realidad a base de organización, esfuerzo y persistencia. Pero también una historia que no se detiene aquí, porque lo conseguido convive todavía con lo que queda por hacer, y porque el futuro del barrio depende, en gran parte, de que esa memoria no se pierda. Y quizá esa sea la verdadera esencia de todo esto, que Bellavista no se entiende como un lugar que simplemente ha cambiado, sino como un lugar que nunca ha dejado de construirse a sí mismo.